Listo, muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia el día de hoy a esta tercera clase. Primero quiero pedirles disculpas, estoy con un hipo que no me pasa por nada, así es que, hoy, perdón, vea, en el transcurso esperemos que esto vaya pasando. Vamos a iniciar con la parte de la plataforma. En nuestra plataforma, en el horario, a ver, aquí estábamos realizando unas peticiones. Tercer bimestre. Dicen buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Es la tercera clase, el día de hoy, 17 de diciembre. La próxima semana estaremos terminando con la clase 4 y asimismo con en matemática tendremos que cumplir las 4 autoevaluaciones y ahí mismo dar la evaluación final. Entonces, hoy nos toca la tercera autoevaluación con el tema que tratemos el día de hoy. Para eso, hemos cargado dos recursos en la semana número 3. El primer recurso es un video sobre qué es el campo eléctrico y cómo se origina, ahí está explicando. Y el segundo es un video sobre campo eléctrico a sí mismo. Perdón. Mil disculpas, como les había dicho, a las personas que tal vez están ingresando. Estoy con un hipo que ya me hago un montón de cosas y no me pasa. Así es que perdón por eso. Vamos a revisar uno de los videos para ir viendo lo que significa. Esta espectacular clase. Ya, voy a dejar de compartir. Uy, carambas. Veremos el campo eléctrico. Lo compararemos. Primero quiero saber si es que estamos escuchando el video, por favor. Ahorita le paré, ¿no? Fuerte y claro. Muy bien. Con el campo gravitacional terrestre y solucionaremos un problema con dos cargas, un dipolo, y calcularemos el campo eléctrico. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar descargables completamente gratis aquí en la descripción del video. Vamos a recordar un video en el que expliqué la ley de Coulomb, donde aparezco yo frotando un globo, froto, y acerco a las bolitas de icopor. Observa cómo se viajan hacia la... Si tomamos un fragmento de ese video, tengo un globo cargado porque lo froté, y tengo unas bolas de icopor o de plástico inflado que están también cargadas. Al acercarlas generan fuerzas de atracción eléctrica. Podemos decir que si tengo este globo cargado con una carga Q, él genera un campo eléctrico que es una región donde otras cargas pueden experimentar fuerzas de atracción eléctrica. Entendámoslo mejor. Tengo aquí un objeto cargado con carga Q positiva. Ese objeto, simplemente por tener carga eléctrica, existe un campo eléctrico en la región del espacio que rodea a un objeto con carga eléctrica, de tal forma que cuando otro objeto con carga eléctrica entra en este campo, una fuerza eléctrica actúa sobre él. Ese campo eléctrico lo vamos a simbolizar con la letra E mayúscula, es vectorial, tiene una dirección, así como la fuerza
y esa fuerza eléctrica se puede determinar como el producto del valor de esta carga Q, que llamaremos carga de prueba, que en este caso es positiva. Si esta carga es positiva y esta carga es positiva, generan fuerzas de repulsión, se repelen, fuerza en esa dirección, campo eléctrico en esa dirección. Por lo tanto, el campo eléctrico E provocado por esta carga fuente en la carga de prueba se define como la fuerza eléctrica, el campo, este campo se define como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba Q. Este es el vector campo eléctrico cuya magnitud se puede calcular como la razón, la división entre la fuerza eléctrica y la carga Q de prueba. Ahora, como tenemos fuerzas de atracción o repulsión generada por cargas, ¿recuerdas la ley de Coulomb, de Charles Coulomb, que explicamos en el video del globo? Por aquí dejo el enlace a ese video. ¿Y qué dice la ley de Coulomb? Que esta fuerza de atracción o de repulsión eléctrica entre dos cargas separadas una distancia r entre ellas se puede determinar como el producto de la constante eléctrica K de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado por el producto del valor absoluto de las cargas, es decir, la magnitud de las cargas, dividido entre la distancia que las separa al cuadrado. Ley de Coulomb. Y bueno, si este campo es esta fuerza sobre esta carga, podemos determinar este campo sustituyendo esta fuerza por la relación de Coulomb, que está aquí, dividido entre esta carga. Estas dos magnitudes se pueden cancelar, por lo tanto, me queda que puedo determinar el campo eléctrico generado por esta carga como el producto entre la constante eléctrica por el valor absoluto, la magnitud de esta carga que genera el campo, dividido entre la distancia al cuadrado en cualquier punto de la región de todo el campo. En resumen, el campo eléctrico se puede determinar si tengo una carga de prueba que está presente en el campo y la fuerza que ella experimenta, puedo calcular el campo. O si tengo la carga del objeto que genera el campo eléctrico y puedo determinar la magnitud de su campo dependiendo de la distancia. Mira que el campo es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Entre más lejos estemos de la carga que genera el campo, menos será la magnitud de su campo, por lo tanto, menos será la fuerza sobre una carga de prueba. Podemos establecer una comparación con otro de los grandes campos, con el campo gravitacional. Recuerda que cualquier par de masas en el universo generan fuerzas de atracción gravitacional. En este caso la podemos llamar peso, la fuerza peso. Si esta es la masa de la Tierra, cualquier masa en la Tierra, la fuerza de atracción gravitacional generada por ella es el peso. En el campo gravitacional terrestre, G. Sabemos que G en la Tierra es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y sabemos también que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, es decir, el campo gravitacional terrestre, y ese campo se puede establecer como la fuerza dividida entre la masa, y podemos calcular el campo gravitacional de cualquier planeta o de cualquier masa si conocemos su masa, la constante G de gravitación universal de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, y la distancia que separa al objeto de esa masa. Por lo tanto, hemos comparado los dos grandes campos. Volvamos a nuestro objeto de estudio, el campo eléctrico.
Dicen está apagado su micrófono. Perdón, mil disculpas. Entonces les decía que el video, ustedes para que lo puedan seguir revisando, ahí solo hemos visto una pequeña parte. En el recurso 1 también hay un video explicativo sobre lo que es el campo eléctrico. Y ahora vamos ya a nuestro módulo. Entonces, campo eléctrico, definición. Es el espacio comprendido alrededor de un cuerpo electrizado. La carga puntual se simboliza con la letra mayúscula Q o la letra minúscula Q. Denominado también punto, es aquello que genera un espacio y puede ser positivo o positiva y negativa. La carga elemental o de prueba Q tiende a desplazarse desde el infinito, acercándose o distanciándose del campo. Para cálculos cuantitativos se utiliza como positivo, es decir, la carga puntual lo tomaremos como positivo. Intensidad del campo eléctrico. Es la fuerza con lo que es atraído o repelida una partícula de carga elemental en el campo eléctrico. Es una magnitud vectorial, decía, cuya magnitud está dada por la siguiente ecuación. Entonces, E simbolizamos como campo eléctrico, es igual a la fuerza sobre la carga. Es la misma fórmula que teníamos nosotros en el video. La dirección y sentido de la intensidad del campo eléctrico es un punto del espacio. Es la misma que la dirección y sentido en la cual una carga positiva se movería si fuera colocado de dicho punto así. Entonces, si tenemos una carga positiva Q, esta carga de prueba Q sub 0, que también le vamos a considerar positiva, entre dos signos iguales se repelen. Entonces, este campo eléctrico va a repelerse en esta situación. Ahora tenemos una carga negativa. El campo o la carga positiva, la carga de prueba, aquí decíamos que siempre le vamos a tomar como positiva la carga de prueba, entre un negativo y un positivo, en cambio, se atrae. Entonces, el campo eléctrico se atrae. En conclusión, la dirección del campo es opuesta a Q si Q es positiva y hacia Q si Q es negativa. Las unidades en el sistema internacional son el campo eléctrico es igual a Newton sobre el Coulomb. La región donde termina el campo eléctrico es infinita. Intensidad de campo eléctrico en función de la carga puntual. Asimismo tenemos un pequeño gráfico. La carga positiva de prueba, una carga acá, y entre positivo y positivo se repelen, se rechaza este campo eléctrico. Hay la distancia R, y de aquí generamos nuestra fórmula, la segunda asimismo que nosotros habíamos visto en el video. El campo eléctrico es igual a K, la constante dieléctrica, por la carga y sobre el radio al cuadrado, es decir, la distancia que hay entre la carga de prueba y la carga que nos pide. Intensidad de campo eléctrico en función de varias cargas puntuales, ahí tenemos gráficamente cómo se van formando cada una de las distancias. Aquí consideraríamos la carga puntual, entonces hay una distancia R1, por acá una distancia R2, R3. Y podríamos mencionar que cuando hay varias cargas, hay que encontrar la sumatoria, ¿no? El campo eléctrico resultante, que en este caso le ponemos campo eléctrico resultante en A. La suma vectorial del campo eléctrico 1, 2, 3, etcétera, los campos eléctricos que existan. Aquí está puesta la fórmula y en forma general el símbolo de sumatoria de la constante K por Q sub I sobre R sub I al cuadrado. Intensidad del campo eléctrico en láminas paralelas planas, por favor ahí revisar. Y vamos a, cuando tengamos este tipo de gráfico, ¿no?
Hablamos de una trayectoria semiparabólica. En estos casos se pueden calcular ángulos de elevación, velocidad, altura máxima, tiempo de desplazamiento, entre otros. Entonces tenemos una varilla cargada positivamente, abajo negativamente, y tiene este movimiento, un movimiento parabólico. Hay una velocidad inicial, un ángulo de inclinación alfa, y es sub m, que sería la altura máxima, x sub m, la distancia máxima que ha recorrido, y el campo eléctrico, como es positivo o negativo, se atrae. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas paralelas es uniforme. Y para la aceleración simbolizamos con la letra minúscula A sobre el eje X. No hay fuerza sobre el electrón y por lo tanto no hay aceleración. Va a convertirse en un MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Sobre el eje Y, la fuerza que actúa sobre el electrón F, por lo tanto la aceleración es constante y su movimiento es ahora MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces el campo eléctrico F sobre Q, reemplazamos para la velocidad, la fórmula, para la altura, asimismo cuando tengamos que ocupar esa fórmula, y para el alcance horizontal máximo, X sub m, B sub 0, seno cuadrado de alfa sobre A, la aceleración. Líneas de fuerza o de campo. No sé si aquí me ayuda alguien con la lectura porque estoy medio complicado. Esta primera parte que estoy subrayando, por favor, alguien en la lectura. Señorita Toapanta puede ser. Claro que sí, licenciado Layub. Son líneas imaginarias dibujadas de tal modo que su dirección y sentido en cualquier es igual a la dirección y sentido de la intensidad de campo eléctrico resultante en dicho punto. En general, la dirección del campo eléctrico es una región, ay, ya me perdí, es Ahí. una región del espacio, varía de un punto a otro. Es por esto que las líneas son curvas. Reglas para construir líneas de campo eléctrico. ¿Sigo o Ya, por hasta ahí? favor. ¿Sigo? Sí, Ya. 1. La dirección de la línea de campo eléctrico en cualquier punto es la misma que la dirección en la espérese un cual se ratito, por favor. movería. Claro que Ahí. sí. Ya. Que la dirección en la cual se movería una carga positiva si fuera colocado en ese punto. 2. El espacio de las líneas de campo debe ser de tal modo que estén más juntas donde se tiene un campo fuerte y alejadas entre sí donde el campo es débil. Muchísimas gracias. Esta explicación asimismo lo tenemos nosotros en el video, en el primer video. Entonces ahí están las cargas, ¿no? Hay una carga primero positiva, Q, una carga puntual. Cuando es positivo, sale. Entonces esta carga Q, si es que el campo tenemos en esta posición, igual va a salir, se repele. Si tenemos una carga negativa, aquí cambio convergen, ¿no? Va hacia la parte negativa. Si pongo una carga puntual positiva Q, entonces va a irse hacia, porque se atraen entre un negativo y un positivo. Entonces ahí está cuando divergen, cuando convergen en el gráfico correspondiente. Ejercicios de aplicación para desarrollar destrezas. Vamos con el primero.
Ya. El primer ejercicio dice lo siguiente. Voy a cambiar de color. Ahí. Y vamos a ubicar los datos. ¿Cuál es el campo eléctrico producido por una carga puntual Q? Y eso no ha salido aquí. ¿Cuál es el campo eléctrico producido por una carga puntual? Entonces agreguémosle aquí Q minúscula es igual 5 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. En un punto, ahí viene coma, en un punto A situado a 2 centímetros de distancia. Solo ese dato no ha salido, por favor. Datos. Esta carga Q es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Hay una distancia que simbolizamos con la letra R minúscula de 2 centímetros. Dato implícito, la constante dieléctrica K, 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Incógnita. Dice, ¿cuál es el campo eléctrico? E mayúscula. Un pequeño esquema. Una carga Q positiva. En este caso, 5 por 10 a la menos 9. Un punto A. Y esta representa la distancia R. Solución. Vemos que la distancia está en centímetros. Hay que cambiarle a sistema internacional, es decir, al metro. 2 centímetros. Un metro vale 100 centímetros. Simplifico.
centímetro con centímetro. En el numerador 2 por 1, 2 dividido para 100, 0,02 metros. Y eso le ponemos arriba. 0,02 metros. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Las dos fórmulas que tenemos de campo eléctrico. La primera, E es igual a la fuerza sobre la carga. No hay la fuerza. Vamos con la segunda fórmula. El campo eléctrico va a ser igual a la constante dieléctrica por la carga. Puedo poner la Q minúscula porque así no, ha simbolizado en el ejercicio, sobre R al cuadrado. Recuerde que aquí puede estar Q mayúscula o Q minúscula. Usted le ubica de acuerdo a cómo nos da en el dato. Entonces, esta fórmula es la que me sirve porque tenemos la distancia, tenemos la carga, la constante dieléctrica, tenemos todo, lo que no teníamos para la primera. El campo eléctrico va a ser igual. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica? 9 por 10 elevado a la 9. La unidad Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que no es aconsejable poner porque nos vamos a equivocar con tanta unidad. Esto por la constante, la carga de 5 por 10 elevado a la menos 9. Sobre la distancia 0,02 elevado al cuadrado. El campo eléctrico va a ser igual. Voy a dejar de compartir para irnos a trabajar en la calculadora. Y ahí debemos estar viendo nuestra calculadora. Ponemos entonces 9 por 10 a la 9. Recuerde que por 10 a la X, ahí le pongo la potencia, por 10 a la 9, por 5. Expresión a la menos 9 o por 10 a la menos 9, igual, y esto dividimos para 0,02 al cuadrado. Igual. Y ahí está la respuesta, 112.500. Finalizo la reunión porque ya me salió el tiempo, por favor, para inmediatamente conectarnos a la segunda hora.